En nuestra sección dedicada a la Reserva de la Biosfera vamos a conocer otro de los trabajos que se realizan desde esta entidad. Se trata de la estrategia de custodia del territorio. Para ello vamos a hablar con Nieves Llanes. Ella es técnico de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Nieves, buenos días. Hola, buenos días, Alba. ¿Cómo Muy estamos? bien. Bueno, Nieves, primero, ¿qué es la estrategia de custodia del territorio? Para empezar. Bueno, para empezar, vamos a empezar por intentar definir ¿qué es custodia del territorio? El término de custodia del territorio, la definición oficial es un poco compleja de entender, pero a nosotros nos gusta decir que es una fórmula de llevar la conservación a aquellos lugares donde no llega la administración. Son unas estrategias y unos instrumentos para hacer conservación en terrenos privados. ¿Cuáles son esos lugares? Estamos hablando de terrenos privados, es decir, aquellos lugares donde no llega la administración pública, es decir, que ya se pasa de nuestra frontera. ¿De qué tipo de terrenos privados estamos hablando? Exacto, estamos hablando que en muchos territorios, pero en la isla de La Palma, gran parte de los valores naturales, culturales y paisajísticos que tiene la isla están en terrenos privados, están en terrenos que no son de la administración. Y con la herramienta de custodia del territorio lo que intentamos es conseguir esa conservación y darle visibilidad a esos valores naturales, culturales y paisajísticos en esos sitios privados. Hay que decir que aunque haya sitios precisamente privados, están protegidos. Por ejemplo, yo creo que cualquiera conoce a gente aquí en La Palma que tiene un terreno en el que no puede construir porque está protegido, es ahí donde actuamos. Sí, muchas veces esos valores están en sitios privados y nosotros con la herramienta de custodia del territorio lo que intentamos es hacer las paces con los propietarios. A mí me gusta decirlo así. Tú has dicho algo clave, la gente siempre tiende a pensar, tengo un espacio protegido y no puedo construir, y no puedo fabricar, y no me dejan. Y nosotros con la herramienta de custodia del territorio lo que intentamos es darle la vuelta a la tortilla y que ese propietario entienda que lo que tiene más valor que a lo mejor lo que él quiere construir. E intentamos que saque rentabilidad, entre comillas, desde muchos aspectos, conservando esos valores que tiene en ese espacio. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos, Nieves, para hacer para darle la vuelta a esa tortilla? Es decir, para que un terreno que yo tengo y en el que me gustaría construirme una casa, no puedo porque es terreno protegido, ¿cómo le puedo sacar el beneficio? Nosotros siempre cuando hablamos de custodia del territorio, normalmente tenemos un propietario que tiene ese terreno con esos valores. Debemos tener una entidad de custodia. Una entidad de custodia es una ONG, una asociación de vecinos, un grupo de amigos, una fundación que está preocupado por esa conservación de esos valores naturales y tenemos, digamos, el acuerdo, que es un documento o que puede ser simplemente estrechar la mano, y nosotros hablamos de conversar para conservar. Lo que tratamos de hacer es que haya un diálogo y una cogobernanza de ese espacio, que vayamos conjuntamente el propietario, usuarios, incluso la administración, que veamos qué valores tiene ese territorio y digamos, cómo podemos sacarle rentabilidad a ese territorio. Muchas veces se habla de incentivos fiscales, se habla de líneas de subvención, ahora se abren, digamos, unas buenas expectativas porque la custodia del territorio se va a incorporar en la futura ley de biodiversidad. El Gobierno de Canarias ha entendido que la herramienta custodia del territorio tiene la suficiente fortaleza para formar parte de, digamos, de esas líneas de subvención. Entonces nuestro papel desde la Reserva de la Biosfera es acompañar, formar,
incentivar, apoyar a la gente que se decida a trabajar con la herramienta de custodia del territorio. Pero para eso tenemos que hacer una gran labor de difusión y dar a entender qué es la herramienta, cómo funciona y qué es custodia y qué no es custodia, porque ahora que ha empezado a oírse hablar de la custodia del territorio, tendemos a confundir determinadas cosas. ¿Qué es custodia y qué no es custodia? Por ejemplo, que tú tengas... Hay gente que hace acciones de voluntariado, sí. Una acción de voluntariado por sí mismo no es custodia del territorio. Para que haya custodia del territorio debe haber una entidad de custodia del territorio que tengan sus estatutos o que tengan su, digamos, en su filosofía el abogar por la conservación de esos valores naturales, culturales y paisajísticos, y tienen que hacer acuerdos voluntarios. Y tiene que ser de mutuo acuerdo, no es yo llego aquí e impongo la custodia del territorio. La custodia del territorio es una herramienta, un instrumento, no es un fin, no es ahora yo me apodero de decir que soy custodia del territorio y voy por ahí imponiéndole a todo el mundo. La reserva en este caso es una de esas entidades que puede hacer uso de la custodia del territorio. Exacto. Pero ¿qué otro tipo de agentes podrían hacerlo o qué ejemplo podemos poner? Cualquier ONG, por ejemplo, Sea BirdLife es un ejemplo que aquí en Canarias trabaja mucho el tema de custodia, asociaciones de vecinos, fundaciones. En el caso de la Reserva de la Biosfera, nosotros hemos actuado como entidad de custodia aquí en La Palma porque elaboramos esa estrategia de custodia que me preguntabas al principio de la entrevista, pero nuestra filosofía en sí mismo no es ser entidad de custodia, sino promover, facilitar, hacer de nexo de unión, promover la custodia del territorio entre las reservas de biosfera, aprovechar nuestro trabajo en red, pero no en sí mismo ser una entidad de custodia. Lo hemos hecho, pero lo ideal para que la custodia del territorio funcione bien es que salga desde la sociedad civil. Y Nieves, ¿cómo se materializa esa estrategia? Es decir, ¿cómo ejercen ustedes ese papel? Nosotros en el año 2015 se creó la carta de adhesión a la red de custodia del territorio de la Macaronesia. Fue la Reserva de la Biosfera La Palma quien impulsó la creación de esa red y ahí se incorporaron todas las reservas de la biosfera de la región Macaronesia. Nosotros ahí, digamos que fue nuestro punto de partida para empezar a trabajar en la custodia del territorio, y lo que hicimos fue, entre todos los entes participantes en temas de custodia, quienes nosotros entendíamos que tenían voz y voto para hablar de la custodia del territorio, hicimos un documento participado que se finalizó en el año 2019 con la Conferencia Internacional de Custodia del Territorio. Ahí se hizo una serie de talleres participados y una serie de trabajos entre diferentes técnicos de las administraciones, de ONGs, del sector del turismo. Participaron más de 90 personas y se hizo un documento que es como una guía que nos dice cómo podemos trabajar la custodia del territorio, y hemos incorporado proyectos piloto, proyectos demostrativos que lo que pretendemos es que se puedan extrapolar a otros territorios. ¿Y qué tipo de proyectos? Por ejemplo, un proyecto que tú conoces, que ya hemos hablado en otras ocasiones, la finca experimental de almendros que tenemos en la finca de Hacienda del Pino, en El Paso. Es un proyecto piloto de custodia agraria. Además, es un proyecto que a nosotros, digamos que es nuestra joya. Sí, nuestra joya, porque además es un proyecto en el que colaboran diferentes administraciones. Colabora el Ayuntamiento del Paso, colabora el Cabildo, la Consejería de Agricultura, y colabora la Reserva de la Biosfera. Entonces ahí tenemos un acuerdo de custodia, se recuperan variedades autóctonas de almendros, sirve como reservorio genético para distribuir material genético para la recuperación del almendro, sirve como ejemplo de cortafuego, interfaz. ¿Y que podemos poner algún otro ejemplo de proyectos que se incluyan para ampliar el abanico, ¿no? Para que quienes nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales, entiendan un poquito más dónde podemos actuar con esta estrategia? También hemos trabajado, por ejemplo, con la Asociación Agroganadera Al Frescal.
con la recuperación de la raza autóctona del ganado palmero, y nosotros llegamos a acuerdos con ellos en determinadas fincas de hacer prácticas agroganaderas más sostenibles. Trabajamos en mimetizar las bañeras que se suelen poner para que las vacas beban agua, pues trabajamos en mimetizarlas. Era un poco más, digamos, la visión estética del lugar, pero también poníamos maderas en el agua para que no se ahogaran los pájaros, que el agua se mantuviese saludable para que no hubiese problemas para la fauna. Nieves, ¿cómo se produce, sobre todo en cuanto a los particulares, a la parte más privada, cómo se produce ese contacto? ¿Cómo llega un particular que tiene un terreno que puede saber o no, que pueda estar protegido, a conocer, a formar parte de esta estrategia, o que la estrategia de custodia del territorio se aplique a su terreno? Esa quizás es la parte más complicada, llegar a que la gente conozca la herramienta y que la gente sepa que puede, a través de la custodia del territorio, tener determinados beneficios. Nosotros hacemos una labor de difusión, de divulgación, damos charlas, vamos a lo largo de la isla haciendo promoción de lo que es la custodia del territorio, pero evidentemente falta mucho trabajo ahí, y porque todavía se oye hablar de custodia del territorio, pero es un término, como te decía al principio, que todavía no ha calado lo suficiente en la población. No hemos sabido llegar con la suficiente fortaleza, pero bueno, ahí estamos. Porque tampoco es fácil, me imagino, porque estamos hablando de puntos privados, es decir, casi que tendría que ser la propia persona la que se ponga en contacto con la entidad, y por eso es importante que lo conozca. Sí, muchas veces ha sido así, ha sido gente que se entera de que estamos en esto y ellos contactan con nosotros, pero sobre todo es una labor de confianza. Hay que ganarse la confianza de la gente, y por eso yo digo que a mí me gusta decir que es la herramienta para hacer las paces entre los propietarios y, abro comillas, los conservacionistas, que parece que siempre hemos estado como en mundos enfrentados, el mundo rural, el ganadero, el agricultor, medio ambiente, como que ahí siempre han saltado chispas, ¿no? Y la herramienta de custodia del territorio intenta hacer las paces entre estos dos mundos, que nos entendamos, es comunicarnos y que hablemos el mismo idioma. Es importante, Nieves, entiendo que cuando nos enteramos, a lo mejor mañana heredas un terreno, el saber, estando en una isla como la que vivimos, si es un terreno protegido o no, es decir, ya de por sí, para quienes nos están escuchando, lo ideal sería que directamente nos enteremos si está protegido o no está protegido, porque esto tendría consecuencias, ¿no? El hecho de actuar sobre ese terreno. Cuéntanos un poco en este sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer si nos enteramos que tenemos un terreno de repente en el municipio del Paso, por ejemplo, y podría estar protegido o no estar protegido? ¿Qué tendríamos que hacer y qué consecuencias habría en caso de hacer allí algún tipo de acción que no respete esa protección? Claro. Primero habría que consultar el planeamiento vigente. Cuando tú tienes una parcela, tienes que saber, dentro del PIOL, del Plan Insular de Ordenación, tienes que saber qué está permitido o qué no, y en el plan general de tu municipio. Nosotros lo que recomendamos es que se consulte a los ayuntamientos, y bueno, como Reserva de la Biosfera estamos abiertos también a contarle a la gente qué cosas se pueden hacer, qué no se puede hacer, y por ejemplo, como te decía antes, con este proyecto de la recuperación del cultivo del almendro, pues la verdad es que ha sido un éxito. Cada vez más gente llama y más gente se informa porque quiere recuperar parcelas para el cultivo. Pues por eso es importante hablar de todas estas cosas, que la gente ya vaya conociendo, ¿no?, esas palabras, custodia del territorio, y se vaya interesando y sabiendo para qué nos funcionan todas estas herramientas. Y Nieves Llanes, muchísimas gracias por mostrarnos un poquito más del trabajo que hacen aquí en la reserva, y por descubrirnos también esta parte de estrategia de custodia del territorio, que muy poco hemos escuchado hablar sobre ella. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Alba.